Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos. Estamos una vez más aquí día miércoles, febrero 3 del 2021. Estamos comenzando nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. Nos sentimos gozosos, nos sentimos felices de poder entrar a sus hogares. Bienvenida Ana, muy bendecida. Estamos pues deseosos que esta noche pues una vez más el Señor a través de su palabra nos hable. El deseo de mi corazón es que a través de esta palabra seamos todos edificados y seamos edificados y que sigamos creciendo hasta la estatura de varón perfecta, porque es la palabra en nosotros la que nos va nos va a ayudar a vivir una vida en plenitud. Así que mis hermanos, continuemos orando los unos por los otros. Tenemos muchas necesidades, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, estamos necesitados de esa realidad, como dice el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bendecida Dorita, me siento feliz de verlas, aunque sea ahí por foto, pues la estoy mirando y qué más sentirlas y que estamos adelante juntas aprendiendo una vez más esta noche la palabra. Ustedes saben, nosotros somos la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Esta es su servidora, Rocío Villavicencio. Estoy muy feliz y agradecida a Dios de darme la oportunidad de poder estar con ustedes. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias esta noche porque dice tu palabra donde están dos o tres reunidos, tú estás ahí. Y sabemos, Padre amado, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que aunque no físicamente estamos juntos, pero sí en espíritu, y sabemos que tu espíritu se pasea, que el Espíritu Santo de Dios esta noche se va a manifestar de una manera grande y poderosa en la vida de cada uno de nosotros, a los que estamos conectados a través de este medio. Y aún los que no se han podido conectar, tú le vas a poder el deseo de poder escuchar y compartir la palabra de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme ser canal de bendición. Alinea mi mente a tu mente, Señor. Dame de nuevo de palabra, que sea tú hablando por mí, Señor, que yo mengüe y que tú te glorifiques y que yo sea... que tú me uses para que yo pueda llevar tu palabra sin aumentarle ni quitarle. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Olguita. Buenas noches, Ena. Bueno, ya se están uniendo a esta transmisión los hermanos, la familia, pues, y me siento gozosa, me siento así rico. Que hubiera sido, que fuera tan bonito de poder tener aquí, sentarnos en este frío del día, poder estar aquí con una mesa y poder compartir, ¿no? Así más personalmente. Pero sabemos que Dios tiene propósitos grandes y Dios está en este tiempo preparando una iglesia que le busque en espíritu y verdad. Una iglesia que sienta el hambre, pero no solamente de aprender la palabra, sino una iglesia que aprende la doctrina, una iglesia que viva la palabra, una iglesia que no solamente Cristo esté con él, sino que Cristo esté dentro de él, que viva y que sea testimonio viviente de lo que es el Señor en nuestras vidas. Aquel Jesucristo que se dio por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, pero que gracias a él nosotros gozamos de esa libertad, somos justificados, somos redimidos. Yolanda, bienvenida, muy bendecida. Y bueno, y nos gozamos porque somos una sola familia en Cristo. Y sé que donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros y que no le servimos a él por lo que recibamos, por las bendiciones, sino que nosotros le servimos y creemos en él por lo que por lo que es él en nuestras vidas, porque él es el Dios, el omnisciente, el omnipresente, el Dios todopoderoso, aquel Dios que no cambia, aquel Dios que es el mismo hoy, siempre y mañana, aquel Dios que nos prometió estar con nosotros cada día de nuestras vidas, aquel Dios que nos envió a su Espíritu Santo para que more en nosotros y esté con nosotros y que nos ayude y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, es grande poder discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es grande poder sentir que tú como hija eres
parte de ese reino espiritual, que tú eres parte de la familia de Cristo, que eres partícipe de la herencia de Dios y copartícipe de la herencia de Jesucristo, que todas las promesas que son en Cristo Jesús nos pertenecen, que no tenemos que hacer nada porque ya no es por obra, sino por fe, hermanos. Bueno, y vamos a comenzar nuestro tema como el estudio lo titula, viviendo bajo el diseño de Dios. ¿Y quién no quiere vivir bajo el diseño de Dios, amado? Todos queremos vivir en el diseño de Dios. Todos aquellos que sabemos que el caminar con Cristo nos cambia la vida, nos llena de paz, nos llena de gozo. Dice que el que toma de esa agua nunca va a tener sed. Y esta noche yo quiero traerle un tema. ¿Qué dice la Biblia sobre juzgar? ¿Qué dice la Biblia sobre juzgar, hermano? Dice Lucas, en el libro de Lucas, yo quiero que cojan un papel y un bolígrafo, un lápiz y que anoten las citas bíblicas. Es importante, hermano, porque eso nos ayuda para nosotros también escudriñar a solas y que el Señor a través del Espíritu Santo nos hable y pedirle a Dios, Padre, quiero examinarme, yo quiero examinarme si en mí haya algo que tú sabes que tal vez a veces no nos damos cuenta, porque juzgar no solamente es hablar, a veces podemos estar juzgando y estamos pensando, pero vamos a empezar el tema. Lucas capítulo 6 versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y os se perdonará. Eso dice Lucas. Pero Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién somos nosotros para juzgar al prójimo? Y si vamos más adelante en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 4, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Y la palabra lo que nos está diciendo, ¿quién somos nosotros para juzgar? Si el único soberano, el único juez es nuestro Dios. Ese Dios todopoderoso, Él es soberano. Es el único que nos juzga. Entonces, Jesús, hermanos, que conoce el corazón del hombre, porque conoce no solamente el corazón, conoce todo lo nuestro. Conoce nuestros pensamientos, conoce no solamente nuestro pensamiento, no conoce nuestro andar, nuestro caminar. Dice que Jesús nos conoce y no ignora, amados, las motivaciones más escondidas que el hombre tiene. Cuando digo el hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Y dice en Lucas capítulo 6, 41, dice, ¿cómo puede decir a tu hermano, déjame sacarte la mota en tu ojo cuando no ves la viga en el tuyo? ¿Puedo servirme de las faltas de los demás para afirmar las propias cualidades mías? No, amados. Las razones para juzgar a mi prójimo, ¿qué fomentan? Fomentan mi amor propio. Y vamos a Lucas, libro de Lucas, capítulo 18. Vamos al libro de Lucas, son los primeros libros del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 18, versículos 9 y 14. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Refirió también esta parábola cuando estábamos hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Entonces en el versículo 9 dice así, refirió también esta parábola a uno que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. ¿Ok? Yo, decía el fariseo, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Cuando dijo el recaudador, ten piedad de mí, pecador, la raíz griega de esta expresión es la misma de la palabra propiciación, de la palabra, o sea, ten piedad de mí. Aquí se refiere que el recaudador de impuestos estaba pidiéndole a Dios misericordia, quería el perdón de Dios, porque él reconocía su falta. Pero en el otro había altivez, había orgullo y se permitía juzgar. Pero si yo acecho la mínima falta de mi prójimo, ¿ustedes creen que no vamos a enfrentar nosotros mismos las mismas faltas nuestras? Claro que sí, mi hermano. Porque cuando usted juzga, usted se está señalando con este dedo para usted. Cuando uno juzga, ya sea de palabra o a veces no, dice Jesús, que no hay que pecar. Cuando le dijo al hombre, dice no, disculpen hermano, cuando le dijo él, Paola, bienvenida, gracia y paz, bendecida, cuando le dijo a él que nosotros no debemos pecar ni con el pensamiento, ¿ok? Nosotros tenemos que entender, hermano, que no se trata de solamente juzgar con los labios, con las palabras, acordándonos que las palabras tienen poder, hermano, que la palabra puede herir, la palabra puede dañar, la palabra puede matar a una persona. No estoy hablando física, pero sí espiritualmente. Entonces, muchas veces pensamos, no lo decimos, juzgamos, pero el Señor conoce, dice, ¿qué dijo lo primero? Que el Señor conoce el corazón humano. Y cuando nosotros caemos en juzgar, nosotros estamos cayendo en pecado, hermano. Porque estamos cayendo en esa ley, porque de que la ley tenías que cumplir muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dejó Jesucristo cuando Él murió? Él nos trajo el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación para que tú y yo le brindemos a otro ese ministerio y amar a nuestro prójimo. No te estoy diciendo que hay que aceptar el pecado, pero sí amar al prójimo y darle a conocer a través de la palabra y con el amor de Dios, que es un don puesto en nosotros, que Dios los ama a pesar. Así como te amó a mí y a ti y a mí, Él ama. Porque Dios ama su creación. Lo que Dios aborrece es el pecado, hermanos. Entonces tenemos que tener siempre presente que si tú y yo somos parte de la familia de Cristo, que somos cristianos, que conocemos la palabra, en nosotros tiene que abundar el amor. Aunque tú y yo podamos encontrar 1000 faltas en el prójimo, eso no quiere decir que tú y yo valemos más que el prójimo. No. Nadie es mayor que nadie. Dios nos creó
Él nos creó, hemos sido un momento su creación. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos de ser creación a ser hijos. Cuando nosotros, aunque nosotros tengamos razón cuando vemos un hermano y decimos que el hermano ha fallado, aunque tú sepas que el hermano ha fallado, tú tienes que, ¿qué dice la Biblia? Sentarlo, hablar y con la palabra enfrentarlo, pero en amor, porque la palabra es arma de dos filos. Dice que zapa y te llega y penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. ¿Por qué? Porque la palabra te va a enseñar a ti a través del Espíritu Santo en qué tú estás fallando. Y la palabra no va a ser un cambio de afuera para adentro. Nosotros a veces queremos como seres humanos cambiar a la gente que piense como nosotros, que mire las cosas como nosotros. Y tenemos que aprender a respetar y amar y también ser humildes. Y tenemos que mostrarle a la persona el amor. Y Dios, a través de su palabra, se va a encargar de transformar a esa persona que ha fallado, así como un día nos transformó a nosotros y nos sigue transformando cada día, hermanos. Dice que las cosas viejas pasaran y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Él va cambiando no de afuera, sino de adentro para afuera. Jesús, hermano, habló 2 veces del ojo enfermo, o sea, del ojo enfermo. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 23. Mateo capítulo 6, versículo 23. Estamos hablando lo que dice la Biblia sobre el juzgar. Porque a veces nos creemos jueces y juzgamos. Y a veces no entendemos, a veces una persona actúa no porque quiso hacerte un daño o quiso hacer y lo hizo mal. Simplemente es su punto de vista, su manera de ver. Entonces tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a ver con sus ojos, a entender con su mente y a escuchar con sus oídos, para entonces poder nosotros y discernir la palabra, discernir los tiempos, para poder ser de bendición para otros. Entonces dice Mateo capítulo 6, versículo 23, dice la palabra del Señor así: pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si tú eres de Cristo, tú tienes que transmitir luz, tienes que transmitir amor. No palabra positiva, sino no es una palabra positiva, es el amor de Cristo que tiene que estar en ti a cada momento. Así, y continúo y dice, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Dice 2 de Corintios, capítulo 13. Quiero ir allá. Cuando habla de las preeminencias del amor, habla de las preeminencias y dice de qué le vale a uno hablar en lenguas, saber todo. Si no tenemos amor, somos como un címbalo que resuena. Vamos a sonar, pero nadie va a ver la esencia del amor del Señor en nosotros. ¿Qué estaba hablando Jesús cuando dice del ojo malo, hermano? Y estaba hablando aquí, hermano, de que si el ojo es malo, si hay oscuridad, todo nuestro cuerpo está oscuro. Él se estaba refiriendo exactamente y calificaba de este modo que a la mirada enturbiada. ¿Por qué? ¿Enturbada? ¿Por qué? Perdona, hermana. ¿Enturbada por qué? Por la envidia. Porque el ojo enfermo admira, envidia y juzga al prójimo al mismo tiempo. Cuando admiro a mi prójimo por sus cualidades,
pero al mismo tiempo me da envidia de ver. Dice gente, ay, pero es una envidia sana. No hay envidia sana, envidia es envidia. Como la mentira, no hay grande ni verde. Mentira es mentira, no hay blanca ni negra, es mentira. Entonces, usted admira, pero si hay envidia en su corazón, si usted le duele, no se alegra por los triunfos de la persona, porque la persona puede alcanzar, que usted no sienta, cuando usted no siente eso, entonces hay una envidia a su prójimo. Y lo empieza a juzgar y le empieza a ver los defectos. Y a veces no solamente los ve, sino que empezamos a murmurar y empezamos a hablar, hermano. Cuando admiro a mi prójimo por sus cualidades, pero al mismo tiempo me da envidia, el ojo se vuelve malo, amados. Ya no veo la realidad como es. Incluso puedo incurrir en el juzgar a alguien por un daño imaginario que nunca cometió. El ansia de dominar donde usted está, de que ser el centro, nos puede incitar a ¿qué? A juzgar, hermano. Es por ello que en el pasaje ya citado por el apóstol Pablo, cuando escribe, ¿quién eres para juzgar un criado que no es el tuyo? Quien juzga a su prójimo se y usurpa el hecho del lugar de Dios. Ahora bien, amados, estamos llamados a considerar a los demás como mejores. Y eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Usted tiene que mirar a su prójimo, a su amigo, siempre considerarlos como mejores, en alta estima. Filipenses 2, capítulo 3 dice, voy a leerles desde el versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor y si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si somos de Cristo, tenemos que amar, tiene que haber gozo, tiene que haber humildad en nosotros, tiene que haber la empatía para los demás, tiene que manifestarse los frutos del Espíritu en nosotros. Cuando Cristo no es que va al lado tuyo, sino es el centro de tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No se trata, hermanos, de desacreditarse, sino de ponerse siempre al servicio de los demás. Pero al servicio no para juzgarles, amado. Muchas personas hoy por hoy, muchas personas luchamos, hermano, con el hecho de juzgar a los demás. Y quizás a veces quisiéramos no hacerlo, pero nos resulta difícil. A veces sin darnos cuenta, se nos vienen pensamientos y decimos, uy, caemos. Ahí es cuando decimos, uy, Señor, cierra mi boca, dame mi pensamiento, renueva mi mente, que yo vea y yo pueda ver y mirar como tú mirarías. Mire lo que dice el libro de Santiago. Yo quiero ir al libro de Santiago, en el capítulo 4, del versículo 11 y 12. El libro de Santiago dice aquí. Es fuerte. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? ¿Qué nos está diciendo aquí
el Santiago. Cuando dice no hables mal, es decir, que no se calumnie. Y cuando dice juzgar la ley, la persona que calumnia se hace superior a la ley, porque se pone por encima de Dios. Porque la ley dice, ¿qué dice la ley? Ella no dice la ley de Moisés. Está hablando aquí. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Yo creo que esa porción bíblica lo ha dicho todo esta noche. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Este es un párrafo nuevo, un párrafo que nos hace meditar en la importancia de lo que es tener la esencia del amor de Dios en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros juzgamos y cuando nosotros murmuramos, tenemos que examinar nuestras vidas. Así sea algo que del momento, y podemos fallar, hermano, y a veces podemos caer en la tentación, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios, no una vida de hipocresía, no una vida de religión. Yo no te estoy predicando y estoy enseñando religión. Yo te estoy enseñando la doctrina, la palabra, porque yo quiero que tú y yo vivamos bajo el diseño de Dios. Lo que la palabra, porque la palabra es vida. Y la palabra dice, es vida y para darnos vida en abundancia, para que no tengamos sed, para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria. Hermanos, ustedes recuerdan la historia de la hermana de Moisés, cuando estaba hablando con Aarón, el hermano, y estaban hablando entre ellos, Miriam y Mirón, y estaba hablando de Moisés. No sé, la historia cuenta. Y Dios permite que Dios, a veces el Espíritu Santo no nos constriña a dejarnos saber que estamos haciendo malo, porque Dios quiere ver hasta dónde llegamos. ¿Y qué pasó cuando terminó de murmurar? Vino y le cayó la lepra. La lepra significa pecado, hermano. Y cuando tú y yo caemos en el pecado de juzgar y de murmuración, pecamos ante Dios. Dios nos perdonó a través de Jesucristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero el Señor quiere que vayamos y no pequemos más. Y para nosotros poder vivir una vida de poder, de victoria, nosotros tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir una vida en realidad. Honremos a nuestro Padre celestial, y aprendamos a vivir una vida que no de pecado, sino una vida en santidad, que le obedezcamos la palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a caminar de victoria en victoria. Tú vas a caminar por obras preparadas de antemano. Pero cuando tú no obedeces la palabra y haces conforme a tu voluntad y a tu pensamiento, como dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Ah, no, pero es que, olvídate, ella falló y es así. No, hermano. ¿Falló? Si falló, falló. Entonces es el momento de que nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos orar por la persona y que la persona se restaure. Hermano, es muy difícil. A veces es muy difícil, hermano, hasta cuando una persona nos lastima, nos ofende. Y a veces no podemos. A veces dicen, no, ya no lo vamos a perdonar. No, hermano. Borra esa palabra de tu boca. Y dile, Señor, tu palabra dice que tenemos, porque la gracia te demanda mucho más, hermano. La gracia dice, tenemos que perdonar 70 veces 7. Entonces ahí es cuando el momento, cuando tú y yo vamos a ser probados si en realidad estamos viviendo bajo la voluntad y la soberanía de Dios, bajo la palabra, y andamos conforme a la gracia porque queremos honrar al Padre.
Hermano, la murmuración siempre va a venir unida a los celos. La murmuración siempre va unida a la ambición, al egoísmo, a las contiendas, al orgullo, y es una manifestación de doble alma. Es una manifestación de los frutos de la carne. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Tenemos que pedir al Señor sabiduría. Y si nos vamos al 4, versículo 10, dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. La palabra murmuración, amados, usada como la palabra murmuración significa hablar mal de alguien, criticarlo, insultarlo, calumniarlo, sin que el interesado esté presente para defenderse. Eso es la murmuración. Por eso es importante que cuando alguien viene a murmurarle de alguien, le diga: mira, hermano, yo te bendigo, pero no me interesa, hermano. Dice, hay un refrán que dice: si la persona murmura de otro, no dudes que va a murmurar de ti. El sustantivo de la misma palabra murmuración es muy conocido, hermano, y se traduce normalmente por maledicencia. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 30. Romanos, antes de Corintios, el capítulo 1, versículo 30, nos dice así: detractores, aborrecedores de Dios, son insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y desobedientes a los padres. Y se refiere, hermano, a un grupo de personas que hacen circular información recibida mediante rumores. Ustedes no han hecho ese ejercicio que usted le dice a una persona algo, cuando va a la tercera persona todo cambió, ¿verdad? Así de la misma manera, los chismes, todas esas cosas que comienzan por una persona y esos rumores se van regando. ¿Por qué? Por círculo la persona. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Entonces, si nuestra antigua manera de vivir, nosotros lo permitíamos porque pensábamos que no estábamos haciendo nada malo, conociendo las Escrituras, lo que significa juzgar y murmurar, tenemos, dice, las cosas viejas pasaran y todas son hechas nuevas, y somos nuevas criaturas en Cristo, amado. Entonces ya no podemos permitir, ni usted ni yo, esas situaciones. Porque cuando vienen los chismes, dice esto significa maledicencia, hermano. Cuando vienen esos rumores, pueden hundir, hermano, la reputación de las personas. Y Pedro llama a esto detracción. Y lo enumera, hermano, junto a otros pecados contra el prójimo que hacen perder el apetito de la palabra. ¿Cuántos hermanos que a veces están en la iglesia no se han ido de la iglesia por chismes, por murmuraciones, hermano? Cuando usted y yo, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que saber y entender que la palabra nos enseña que el juzgar y el murmurar es un pecado, que tenemos que levantar al hermano. Tenemos que mostrarle el ministerio que yo les hablé la semana pasada, y les estuve hablando del ministerio de la reconciliación el domingo, que no lo terminé, lo voy a continuar este domingo. La segunda parte, el ministerio de la reconciliación. Dios nos redimió a través de su sangre, nos justificó y se hizo pecado por ti y por mí.
y resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre, con toda autoridad en poder, abogando por ti y por mí. Nos dejó libre, la libre entrada hasta el trono de la gracia, hermano. Y nos dejó el Espíritu Santo, hermanos. Pero muchas veces, la falta de amor en la congregación, no digo iglesia, porque iglesia eres tú y yo. Cuando tú y yo aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres iglesia de Cristo. Eres parte de la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y muchos han dejado y se han ido porque no han encontrado amor. Porque la manifestación de la gracia de Dios no se ha hecho viviente. A veces en iglesias hay mucho ruido, muchas canciones, mucha alabanza. Pero a veces falta del amor de Dios. Por eso el Señor dice que el amor es el mayor de todos. Hermano, murmurar habla también de la difamación. Y esta palabra se puede tomar de muchas formas en la vida práctica y puede distinguirse en diversos matices. Pero indiscutiblemente la peor forma de murmuración es la que va acompañada de la envidia. Juzga, murmuración y la envidia. Una forma más leve de extender los informes de las faltas y defectos ajenos, convirtiéndolos en tema de dominio público, lo que debería ser cubierto por el amor. Yo quiero ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice. Le voy a leer desde el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire lo que nos dice Dios en su palabra. Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pero sobre todo, no hay el pero, yo lo aumenté. Dice, el 8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y le voy a leer el 9, que no lo iba a leer, pero dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oh, mi alma te bendice, Señor. El amor cubre multitud de pecados. El amor cristiano perdona a los pecadores y sus pecados y no se deleita en la condenación. ¿Quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para hacerte juez? A veces un hermano con conciencia escrupulosa, hermano, puede ser el blanco de las críticas en lugar de respetar su norma para relacionarse con el Señor. Nadie es igual que nadie. Tenemos aquí en este país, en Miami, ahí diversas culturas. Y tenemos que aprender a respetar hasta la manera de expresarnos, la manera de conducirnos. Pero a veces nos volvemos tan religiosos que no entendemos que en el amor de Dios tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a discernir, de poder ver las cosas y amar al hermano con sus virtudes y con sus defectos, así como Dios, como Cristo nos ama a ti y a mí con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Mire lo que dice Romanos 14, el capítulo 14, versículo 3. Vámonos a Romanos 14, versículo 3. Dice así: pero el que profetice, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo no quiero ser una persona que yo me conecte
por este medio para entretenerlo. Yo quiero ser una persona que el Señor me use para que edificar, para que yo primeramente me edifique y que su palabra me exhorte y que su palabra me ayude para crecer hasta la estatura del varón perfecto. Porque yo sé que la gracia es un regalo no merecido. Ni tú ni yo merecíamos este regalo. Ni tú ni yo merecíamos que Dios ocupara el lugar en la cruz del Calvario. Pero Él le plació por amor. Y Jesús, por obediencia a su Padre y por amor a nosotros, tomó ese lugar. Y tenemos que estar agradecidas. La murmuración es un pecado normal en el mundo incrédulo, hermanos. Pero desde luego se pega. Eso es como un cáncer, como una plaga, como esta pandemia, que se pega también y llega hasta las congregaciones y llega a los creyentes con alarmante frecuencia y a veces gravemente, hermano. Ay, que el pastor no sirve, que el hermano esto. Hermano, ya no somos niños que bebíamos lechita. Tenemos que aprender, por eso dice Dios en su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y tenemos que tener hambre y deseo de escudriñar su palabra para crecer y poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque lo que tiene para mí es diferente que lo que tiene para Jimena, para Ana, para Dorita, para cada hermano que está esta noche, para Paula, para Ena. Y así, mi hermano, para Olga. Es diferente y nos va a usar diferente, pero sí una cosa, somos iguales, pertenecemos al cuerpo de Cristo y fuimos comprados por su sangre preciosa, hermanos. La razón de este pecado hemos de buscarla en que a través de la palabra podemos quitar esto, hermano. Porque esto es algo, hermano, vivimos en este mundo. Por eso dice que tratemos de vivir conforme a la palabra, no conforme a las corrientes de este mundo, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo, hermanos. La palabra catalateite está formada de la preposición kata, que significa contra, cuando usted murmura, ¿verdad? En griego. Y el verbo laleo, que es hablar otra palabra. Lego, verbo es un sustantivo. Propuesto, pensamiento y ordena las ideas mientras. Que laleo se refiere al acto de hablar. Nosotros tenemos que ser tardos para hablar y tenemos que escuchar, hermano. Tenemos que aprender que este miembro que tenemos, que se llama la lengua, aprenderlo a callar. Porque con este mismo miembro nosotros hablamos por la boca, nosotros hablamos y podemos bendecir y podemos maldecir. ¿Ok? Entonces el Señor a través de su palabra nos enseña de que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender a tener dominio propio, tener templanza, ser pacientes, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten cada día en nuestra vida. Dios dice en su palabra dice que somos creación de Dios, hecho a su imagen y semejante. Quiere decir, hermano, que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir, si tú y yo tenemos la mente de Cristo, Dios va a renovar nuestra mente. ¿Qué quiere decir? La mente de Cristo quiere decir que a través de su palabra Dios va a renovarnos y nos va a dar la mente de Cristo. Cuando dice que la murmuración infringe la ley, se está refiriendo, hermanos, que la murmuración y el juzgar como prácticas son sinónimos ¿de qué? De que nosotros
tenemos una carencia de algo. Y la carencia es el amor. Y el que no conoce a Dios no tiene amor. Si tú y yo conocemos a Dios a través de su palabra, el amor de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros. El amor de Dios va a hacer que tú y yo vayamos cambiando en esas áreas en el carácter. Se va fortaleciendo nuestra fe, en el carácter, las cosas viejas que pasaron, lo que antes nos gustaban, no las vamos a volver a hacer porque sabemos que no son agradables a los ojos de Dios. Y si tú quieres vivir una vida que agrade al Señor, tú sabes que tienes que vivir una vida en santidad. El concepto fundamental, hermano, de juzgar es distinguir, y ciertamente es adecuado que nosotros aprendamos a juzgar y diferenciar entre el bien y el mal. Santiago mismo él no se estaba quitando de que él y se auto dejaba de condenar por una por las malas conductas. No, ni tampoco decía ni dejaba de juzgar las malas conductas y lo hacía para juzgar a otro. No, cuando nosotros leemos el libro de Santiago, sabemos que ese libro es fuerte. Y uno dice, pero es que Santiago juzgaba. Santiago lo que traía a la luz era que si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no podemos vivir en una vida de murmuración y de juzgar, porque eso trae lo demás, la envidia, los celos, las contiendas, las riñas. Entonces, lo que trataba Santiago era de que nosotros que estamos en Cristo Jesús ya no vivamos conforme a nuestra vieja pasada vida, sino que vivamos una nueva vida en Cristo Jesús, que nos vayamos cambiando y despojándonos de aquellas cosas que nos quitan el gozo, que nos quitan y nos hacen que nosotros nos estanquemos, que nosotros no perdamos, si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo para nuestra salvación, no, sino que nos estanquemos y no vayamos a seguir creciendo hasta la estatura de varón perfecto, hermano. Porque dice la palabra que todo lo que nosotros sembráramos, todo es lo que nosotros vamos a cosechar. Todo lo que hagamos en palabra y obra va a tener una consecuencia, hermano. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo en esta noche, examinémonos, hermano. ¿Qué medida de amor tenemos hoy por hoy? ¿Cuánta medida de amor tenemos para nosotros, para con nosotros mismos, hermano? A veces hay personas, y he hablado con personas que de repente han pasado dificultades, y dice, pastora, yo no me puedo perdonar. Yo sé que hice mal y yo no puedo. Y hay que darle palabra. Porque el no perdonarse, hermano, es no vivir en una vida de libertad. Y si tú y yo sabemos que Jesucristo murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, y que Él nos perdonó los pecados, pues tenemos esa redención a través de Cristo Jesús. Y ahí cuando a veces hay gente pues, que si no encuentran una palabra, que no encuentran una persona que está lleno del amor del Señor y le puede dar palabra, hay personas que llegan hasta el suicidio. Pero si no hay personas que al escuchar una conversación, en vez de ayudarla, tener empatía por esa persona, ponerse en el lugar de la persona, que tal vez hizo algo en el momento que no quiso hacerlo, pero pasó. Entonces, ahí es cuando usted, el amor del Señor, y a través de la palabra usted le va a hablar, y esa persona va a encontrar la paz, va a encontrar el gozo, y le va a demostrar a usted que Dios es todopoderoso, que ese Dios no está para juzgarla, sino para recibirla con los brazos abiertos. La fe del creyente es confianza en qué, hermano, en la misericordia de Dios, y este hecho tiene implicaciones radicales, tales como no practicar la parcialidad, porque estarían discriminando y haciéndonos jueces. Nosotros no podemos ser parciales, me voy con uno, me voy con el otro, o sí, tú tienes razón, pero es que no, hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría.
Se acuerda cuando las dos mujeres fueron ante el juez a pelear por el hijo. Y el juez dio, me imagino que el juez haber orado a Dios, y el juez le dijo, bueno, yo voy, que lo voy a partir al niño para darle la mitad al uno y la mitad al otro. Y una dijo, no, yo me voy de ese lugar. Y era la madre. De esa misma manera nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor sabiduría. Que cuando nosotros veamos situaciones, nosotros no seamos tardo en hablar y seamos rápido en escuchar. Pero al mismo tiempo pedir al Señor que nos ayude para poder ver con los ojos de Él. Tanto, hermano, en la salvación como en la vida cristiana, nuestras vidas están basadas en la misericordia divina. Si tú y yo esta noche estamos aquí y podemos compartir la palabra gracias a la misericordia de Dios, a su amor, a su fidelidad. Y es por esa razón que Dios nos imparte en nosotros esa humildad a través de Cristo Jesús. Y cuando somos imparciales y cuando tenemos esa humildad, hermano, vamos a ser personas sinceras. El hacedor de la ley se contradice con juzgar la ley. Ser hacedor de la ley es lo que yo acabo de leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es ser hacedor de la ley. No estás juzgando la ley, estás haciendo la ley. Porque murmurar contra el prójimo, hermano, es juzgar la ley. Estás juzgando y tú no eres más que Dios. Porque la ley del amor, hermano, prohíbe la murmuración. Cuando nosotros hablamos que la ley del amor prohíbe la murmuración, porque Dios quería que tú y yo seamos con el hermano, que apoyemos al hermano, que lo ayudemos al amigo, al hermano, al familiar. Por tanto, hermano, murmurar y juzgar es asumir no solamente una arrogante superioridad hacia un igual, sino también hacia la ley que prohíbe la conducta. Uno asume por su cuenta el derecho de decidir qué leyes cumplen. Por eso Dios nos dio el libre albedrío, hermano. Tú y yo decidimos a quién vamos a servir. Si servimos a Dios o servimos al mundo. Aún conociendo al Señor, muchos se han separado y han seguido las corrientes del mundo. Porque la gracia nos demanda, hermano, vivir una vida en santidad. Pero tú y yo sabemos, tenemos bendiciones que sobreabundan. Que sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que sabemos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en delicados pastos nos hará descansar. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá nuestro corazón, porque Él está con nosotros. Él es nuestra provisión. Él es nuestro ayudador. Estamos completos con Cristo Jesús, hermano. Por eso, hermano, cuando se murmura, cuando se juzga, esto es un pecado que revela la falta de amor. O una condición pecaminosa en el corazón de la persona. Santiago más enfáticamente lo ubica en la relación con la ley y de ahí la relación con Dios. El que habla y aquel de quien se habla están protegidos por la ley al mencionar a un hermano y luego a su hermano. Se subraya dicha relación. Nadie puede rebajar a otro hermano sin despegarse de la ley. Por eso yo me gozo con esa porción de la palabra,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le desees mal a nadie, hermano. Aun cuando ese alguien te puede haber hecho, te haya lastimado, te haya dolido, te haya hecho, ora por esa persona. Perdónalo. Porque la palabra te lo manda y te lo dice perdonar 70 veces 7. No te dice una vez, 70 veces 7. Y sé que es difícil, hermano. No juzguemos, pero ni siquiera de pensamientos. Porque el Señor conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y pecamos también de pensamiento. A veces no murmuramos, pero pensamos. Y el Señor conoce todo, lo tuyo y lo mío. Si aceptamos la misericordia de Cristo, nos ponemos bajo la ley de Cristo, hermano. De que nos manda a amar los unos a los otros. Pero si juzgamos a otro en lugar de ser misericordiosos con sus faltas, rechazamos esa ley y nos erigimos como jueces a la ley. Yo quiero que ustedes entiendan esta noche la esencia de este mensaje, hermano. Esto contradice nuestra posición, pues como recipientes de la gracia que somos, de la gracia de Dios, esa gracia no merecida, hemos de ser hacedores de ¿qué? De la ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La sola posición ante Dios es someterse a Él. ¿Por qué? Por su gracia, hermano. Y someterse a Él por su ley, por su palabra, siendo incompatible ser a la vez jueces sobre la ley y hacedores bajo la ley. En una palabra, hermanos, amigos que me estás escuchando, se nos está revelando una fe bien integrada en Cristo. Ya no vivimos por obra. La gracia vivimos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tu hijo falla, míralo con los ojos que Cristo lo ve y declara palabra de bendición, porque la palabra tiene poder. La palabra te imparte vida, la palabra te imparte muerte. Cuando tú envías palabra, hace su efecto y regresa haciendo el efecto con que estés. Y cuando tú dices, yo no voy a perdonar, no lo digas, hermano. Perdona. No porque eres más santo y más bueno, no, porque Dios te dijo, perdona a tu hermano 70 veces 7 y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en una palabra, se nos está revelando una fe bien integrada en Cristo, hermano. El compasivo Salvador en quien confiar y el justo Señor a quien obedecer. La murmuración y el juzgar es la usurpación del derecho de Dios. Tras la verdad que hay un Dios, que hay un solo Dios, poderoso para salvar y destruir, sigue el contraste. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? La declaración teológica, hermana, sirve para fundamentar la exhortación moral, ya que solo Dios tiene el poder de vida y de muerte, y solo a Él y solamente a Él le corresponde el derecho de revelar la ley y juzgar conforme a esta. Entonces, murmurar es una forma de arrogancia, amados, que busca la afirmación de uno mismo, es hablar mal en secreto, porque la persona no está presente, hermano. Por eso la pregunta es, ¿pero tú quién eres? Agudiza, hermano, el contraste entre el Dios soberano y la necedad del que usurpa el derecho divino. Y es demoledor y es irónico, hermano. Murmurar
no le agrada al Señor. Y quiero terminar diciendo, hermano, que juzgar a los demás es un comportamiento propio de los que no son salvos, aquellos que verdaderamente nunca han tenido un encuentro verdadero con Dios, ni mucho menos han tenido a Cristo como su Salvador espiritual. Por eso dice la porción bíblica, 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaran de aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, debe haber un cambio de corazón, de arrepentimiento y de una actitud para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, amado, el Espíritu Santo nos hace sentir cuando estamos mal y luchamos para andar siempre agradable a Dios. En otras palabras, no podemos darnos el lujo de volver a la vieja naturaleza cuando ya Dios nos lo sacó de esa naturaleza. La vieja naturaleza no debe reinar sobre nuestras vidas jamás. Juzgar a los demás no es una actitud apropiada de los auténticos creyentes que aman a Dios en espíritu y en verdad. Jesús mora en el corazón de los creyentes, de sus hijos, y por consiguiente, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. En nuestro templo, en nuestro corazón, no debe habitar intrigas, chismes, contiendas, envidias, vanaglorias, hipocresía, ni nada que pueda constrictar al Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Cuando optamos por vaginarnos de ser jueces injustos, entregamos al juicio a Dios y miramos al prójimo con benignidad. Y hacemos realidad el mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias para sus vidas. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día domingo con otro tema doctrinal. Y espero porque este mensaje haya sido edificación para su vida como lo ha sido para mí.